Ese verano, cuando tenía 18 años, Charles me llevó a probar el fruto prohibido. Soporté el dolor, pero en secreto me sentí feliz toda la noche, creyendo que mis 6 años de admiración secreta finalmente habían dado sus frutos. Hasta el día siguiente, cuando oí a sus amigos burlándose de él. No está mal, ¿eh? La chica más guapa de la clase fue tu primera. Me sentí avergonzada y estuve a punto de escabullirme discretamente. Entonces oí a Charles responder con naturalidad, como si nada. En realidad quería ir tras la chica más guapa de la escuela, pero tenía miedo de que pensara que era demasiado inexperto. Así que primero tuve que practicar mis habilidades con Valentina. No dije nada. En el último momento cambié silenciosamente mi solicitud universitaria de Pekín a Guangdong. Capítulo 1. Las palabras de Charles me golpearon como un trueno repentino en un día claro, pillándome completamente desprevenido. Mi mente se quedó en blanco en un instante. En esta sofocante tarde de verano, todo mi cuerpo se sentía helado. La conversación en el aula continuó. El grupo pareció atónito por un momento antes de volver a hablar. El clásico Charles. Solo la chica más guapa de la clase es lo suficientemente buena para que practique con ella. Eso no la convierte básicamente en una de esas sirvientas de antiguas familias nobles. Charles se rió despreocupadamente. ¡Qué tontería! No es como si hubiera perdido nada. ¿De acuerdo? Alguien intervino de inmediato. Sí, aunque está un poco demasiado delgada. Comparada con la chica más guapa de la escuela, su figura es simplemente... Molesto, Charles le arrojó un libro interrumpiéndolo. Fue solo en el calor del momento. El ambiente ya estaba ahí. Además, ella tampoco parecía estar reprimiéndome. El grupo intercambió miradas cómplices y comenzó a burlarse de él. No esperaba que la chica más guapa de la clase fuera del tipo callado pero salvaje. SK, nuestro Charles es demasiado encantador. Una comida gratis justo delante de ti. ¿Por qué no la tomas? La chica más guapa de la clase se aferró a Charles durante tantos años. Supongo que finalmente consiguió lo que quería. Debió haber estado esperando para lanzarse sobre ti durante siglos. Las risas en el aula se hicieron más fuertes. Me mordí el labio inferior con fuerza, apretando los puños. Me costó todas mis fuerzas mantenerme firme para no derrumbarme justo en la puerta del aula. Unos pasos se acercaban desde el final del pasillo. Volví a la realidad y huí presa del pánico. En mi desesperación, me encerré en un cubículo del baño. Capítulo 2. Las lágrimas de desamor y humillación habían brotado hacía tiempo. Las palabras de Charles resonaban en mi mente una y otra vez. Cada sílaba destrozaba el poco respeto por mí misma que me quedaba. Si no lo hubiera oído con mis propios oídos, jamás habría creído que el hombre que me había abrazado con tanta intimidad la noche anterior, entrelazado conmigo en pasión, era la misma persona. Así que resulta que el amor no es necesario para tal intimidad. Incluso en momentos de profunda emoción y abandono temerario, uno puede mentir y engañar. La relación que tontamente creí que sería mi final feliz no era más que una broma. Cuanto más lloraba, peor me sentía. Sin embargo, ni siquiera me atrevía a hacer un sonido, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Después de un largo rato, mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Charles. Toma un taxi a casa sola. Mi clase tiene una reunión esta noche, me resulta inconveniente llevarte. No respondí. Un momento después llegó otro mensaje. Asegúrate de comprar tú misma la píldora del día después. Estoy ocupada hoy. No olvides tomarla, pórtate bien. Miré los dos mensajes sin palabras. Desde el anochecer hasta el amanecer de ayer, Charles me había llevado una y otra vez. Al final, ambos estábamos completamente agotados. Antes de quedarse dormido, murmuró 2 veces. Esta vez no fue planeado. Me aseguraré de comprarte las pastillas mañana. Incluso me recordó que, como chica, tenía que cuidarme, que no tomar la pastilla podría dañar mi cuerpo. En ese momento pensé que estaba siendo responsable, que por fin había encontrado la felicidad. Pero ahora, de repente, la claridad me golpeó. Clavé las uñas en la palma de mi mano, conteniendo las lágrimas. Me sequé la cara, me enderecé y salí del baño. Demasiado avergonzada para ir a la farmacia en persona, pedí las pastillas por internet. Cuando llegó el paquete, esperé un buen rato antes de recogerlo con cautela de la puerta. Con lágrimas en los ojos, me tomé la pastilla. Sentada en la alfombra, mirando fijamente al vacío, sentí que todas mis fuerzas se habían esfumado. Durante 10 años, desde que me mudé al lado de Charles, lo había seguido como una pequeña sombra. Nunca me planteé cómo sería la vida sin él.
No me atreví, pero a partir de ahora, sería solo yo. Fuera, a través del ventanal, las luces de la ciudad parpadeaban. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando mi mejor amiga Alice me llamó por videollamada. Tina, ¿por qué no viniste a la fiesta de nuestra clase con Charles esta noche? Pero esa chica de la clase de literatura, Daniela, está aquí. Como no estás cerca, ella está prácticamente pegada a Charles, lanzándosele encima. Cuando Alice terminó de hablar, giró la cámara. En el rincón oscuro del salón privado, Charles estaba sentado muy cerca de Daniela. Esa noche, Daniela llevaba un top corto y una falda vaquera ajustada que acentuaba su esbelta cintura y sus largas piernas. Estaban un poco apartados de los demás. Incluso su conversación parecía íntimamente cercana, como un intercambio susurrado entre amantes. Incluso a través de la pantalla, la atmósfera era innegablemente sugerente. Un dolor agudo me oprimió el pecho. Charles había dicho que estaba pensando en conquistarla esa tarde. Aparentemente, para esa noche ya lo había hecho. Daniela fue elegida en un juego de verdad o reto y tuvo que hacer flexiones en la posición de vaquera con un compañero masculino de su elección. Como era de esperar, Charles se ofreció voluntario de inmediato. El grupo estalló en vítores. Sonrojada, Daniela se tumbó obedientemente en el sofá. Charles se colocó encima de ella y comenzó a hacer flexiones con movimientos precisos y controlados. Parecía decidido a no tocarla. Hasta la última flexión. Ya fuera por agotamiento o por intención, perdió el equilibrio y se desplomó directamente sobre Daniela. Los gritos y las risas a su alrededor se volvieron ensordecedores, casi haciendo temblar las paredes. Tanto Charles como Daniela se sonrojaron aún más. En medio de los vítores salvajes de la multitud, Charles se inclinó de repente y besó a Daniela. Un beso francés profundo y apasionado. Se perdieron en él durante 3 minutos enteros antes de separarse finalmente, reacios a soltarse. Durante esos 3 minutos agonizantes, miré la pantalla inmóvil, apenas recordando respirar. Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón. Quería llorar, pero después de derramar tantas lágrimas antes sin beber agua, no me quedaba más para derramar. TSK, Tina. ¿Viste eso? Prácticamente estaban babeando el uno sobre el otro, comentó Alice chasqueando la lengua antes de apartar la cámara y salir. Encontró un rincón tranquilo y habló seriamente. Tina, no te enojes conmigo. Si no te hubiera hecho ver esto con tus propios ojos, no me habría soltado. Tenía la garganta seca y ronca, mis palabras apenas audibles. No estoy enfadada contigo. Solo podía culparme a mí misma por haber estado ciega todos estos años. Pensé que, como Charles me había dejado estar a su lado durante tanto tiempo, esa posición siempre sería mía. Simplemente no soporto cómo actúa como si fuera inocente sabiendo que lo has amado durante tanto tiempo, pero aún así te está engañando, dejándote caer cada vez más profundo. Lo viste todo ahora mismo. Realmente espero que te tomes esto en serio. No dejes que desperdicie otros 4 años de tu vida en la universidad. No lo hará, Alice. La interrumpí con voz tranquila. No me daré esa oportunidad otra vez. Alice, lo he decidido, iré a Guangdong contigo a la universidad. Pero tienes que prometerme que sea un secreto por ahora. Capítulo 3. Tan pronto como terminé de hablar para dejar de dudar, abrí mi computadora portátil frente a Alice. Sin dudarlo un instante, cambié mi primera opción de universidad a esa prestigiosa escuela en Guangdong justo antes de la fecha límite. Alice estaba tan emocionada que prácticamente saltó de alegría. Llevaba años rogándome que solicitara ingreso a la misma universidad. Pero nuestro primer año de preparatoria ya le había hecho una promesa a Charles, que trabajaríamos duro juntos y que después de los exámenes de ingreso a la universidad iríamos de la mano al lugar con el que siempre había soñado, Beijing. Allí estaba su programa de aeronáutica favorito. Aunque nunca me gustó particularmente el clima frío del norte y no tenía sentimientos fuertes hacia esa universidad técnica durante 3 años, la convertí en mi objetivo únicamente por él. Como vecinos durante tantos años, incluso nuestros padres nos apoyaron en nuestra solicitud para la misma universidad. Todos, incluyéndome a mí, creíamos que una vez que fuéramos adultos, Charles y yo terminaríamos juntos de forma natural. Pero ahora ya no encontraba ni una sola razón para ir a Pekín. O mejor dicho, después de hoy, si seguía aferrándome a Charles como antes, ni siquiera podría respetarme a mí misma. Solo quería alejarme. No importaba a dónde, con tal de que no fuera donde él estuviera. Él se dirigía al norte, así que yo iría al sur. Antes de acostarme, llené la bañera hasta el borde con la esperanza de lavarme todo por completo.
Pero cuando me quité la ropa, los moretones en mi piel aún eran claramente visibles. Los recuerdos de la noche anterior volvieron contra mi voluntad. El calor abrasador de su piel mientras nos abrazábamos con fuerza, su aliento caliente en mi oído en momentos de pasión, los restos de todo aquello aún parecían flotar en el aire. Sacudí la cabeza violentamente, desesperada por librarme de esos pensamientos absurdos. Agarrando la toalla de baño más áspera que pude encontrar, me froté la piel una y otra vez sin parar hasta que se puso en carne viva y roja, como si frotar con suficiente fuerza pudiera borrar el recuerdo más humillante de mi vida. El único resultado fue que terminé con tanto dolor que no pude dormir en toda la noche. Como era de esperar, Charles no envió ningún mensaje. Por primera vez en 6 años, desde que conseguimos nuestros teléfonos, nuestra costumbre de decirnos buenas noches se rompió. Tal vez fue lo mejor. Habría sucedido tarde o temprano. Mejor empezar a cortar lazos esta noche. Me quedé dormida a ratos hasta casi el amanecer. Justo cuando me estaba hundiendo más en el sueño, de repente sentí algo, como un beso ligero como una pluma presionado suavemente contra mi frente. Capítulo 4. Me desperté sobresaltada. Lo primero que vi fue una mandíbula familiar y la nuez de Adán. El aroma que me rodeaba era el favorito de Charles, madera de cedro mezclada con un leve rastro de una fragancia de limón desconocida. Casi lo había olvidado. Charles sabía el código de acceso de mi puerta principal. Al ver que estaba despierta, simplemente se inclinó más, riendo entre dientes mientras intentaba besarme en los labios. Aparté la cabeza presa del pánico. Empujándolo, me arrastré al otro lado de la cama. Charles se detuvo un segundo antes de burlarse de mí con una sonrisa. ¿Por qué tan tímida? No respondí. En cambio, me cubrí la cabeza con la manta. Charles, siempre persistente, tiró de mis sábanas mientras me regañaba. Valen, te estás volviendo atrevida, ¿no? Ni siquiera me dijiste buenas noches anoche y tuviste el descaro de apagar tu teléfono e irte a dormir. Y ahora me estás evitando. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó rápidamente bajo mi manta. Jadeé cuando me envolvió completamente en sus brazos. Vamos, ¿cuántas veces tengo que decirte que el desayuno es imprescindible? Salí a correr esta mañana solo para traerte tus bollos de huevas de cangrejo favoritos. Estuve haciendo fila durante horas. Entonces quieres levantarte y comértelos ahora, ¿o debería comer yo primero? Su aliento cálido rozaba mi oído y su mano comenzó a vagar. La confusión en mi mente se disipó en un instante. Luché con todas mis fuerzas. Pero con 1,6 metros de estatura, no era rival para un hombre de 1,88 metros. No podía entenderlo en absoluto. Ya tenía a Daniela. Así que, ¿por qué seguía jugando conmigo? Luché contra él un rato, jadeando por el esfuerzo. Pero en lugar de liberarme, me encontré aún más apretada. ¿Qué pasa con este berrinche ahora? Estás enojada solo porque no te llevé a la fiesta anoche. Me quedé en silencio. Hundió su rostro en el hueco de mi cuello y se rió. Déjame adivinar, tu mejor amiga me delató. Solo era un juego. ¿En serio estás celosa por eso? Sigue siendo la misma de siempre. Cada vez que me acerco un poco a otra chica, te enfurruñas. Estaba furiosa, sin saber ni por dónde empezar. El momento de claridad llegó rápidamente. Recordé lo que aprendí en el entrenamiento militar. Con todas mis fuerzas levanté la rodilla. Charles gimió de dolor aflojando su agarre lo suficiente para que yo pudiera escapar de la cama. Valentina. Charles apretó los dientes, su rostro enrojecido. Me puse rápidamente una chaqueta sobre mi pijama y corrí a la sala. Me negué a quedarme en la misma habitación que él, especialmente no en mi dormitorio. Después de un rato, Charles me siguió afuera con una expresión de enfado e impotencia. Por un momento pareció recordar algo y preguntó con pereza. Por cierto, tomaste la pastilla ayer, ¿verdad? No causes problemas. No sabría cómo explicárselo a tus padres. Caminó hacia la mesa, tomó un vaso de leche de soya y me lo tendió. Toma, bebe algo antes de que sigas enfurruñada. Sabes que tienes el estómago débil. No dije nada ni tomé la taza. La mano de Charles se quedó suspendida en el aire durante un buen rato antes de que finalmente perdiera la paciencia. ¿Qué demonios es esto? Valentina, incluso un berrinche debería tener alguna razón y un límite. ¿No crees? Respondí fríamente. No soy digna. El rostro de Charles se ensombreció al instante. Golpeó la taza contra la mesa de café. La taza de plástico se rompió bajo la fuerza, derramando la leche de soja por toda la alfombra. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién te crees que eres, Valentina? Nos acostamos juntos una vez, de mutuo acuerdo,
y ahora crees que puedes controlarme. ¿Tienes idea de lo asfixiante que es eso? Su tono era más duro que nunca. Al instante, mis lágrimas cayeron como la lluvia sin siquiera un segundo de preparación. Toda la humillación y el dolor de ayer volvieron en una marea abrumadora. Charles pareció sorprendido por mi repentino arrebato y titubeó torpemente. Con frustración, murmuró una disculpa. Lo siento, bebí demasiado anoche. Me dejé llevar un poco hace un momento. Se agachó a mi lado extendiendo la mano para secarme las lágrimas, pero lo esquivé de nuevo. Se quedó congelado con la mano suspendida en el aire. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, sonó su teléfono. Una mirada a la pantalla y su expresión cambió al instante. Sin dudarlo, se levantó y comenzó a irse. Tengo algo urgente. Refréscate a solas. Ya estás en la universidad. Si sigues comportándote como una niña, ¿quién te va a aguantar? Menos de media hora después de que se fuera, Alice me envió una captura de pantalla. Era una publicación de WeChat de Daniela. Días soleados. Dije que tenía hambre y puff. Un desayuno lleno de amor apareció como por arte de magia. Siento que mi enamorado y yo finalmente estamos en la misma página. La imagen adjunta mostraba un juego de desayuno. Los mismos bollos de huevas de cangrejo que Charles había traído a mi casa, hasta el empaque. No respondí. En silencio. Me sequé las lágrimas. Me agaché y traté cuidadosamente de limpiar la leche de soja derramada de la alfombra. Froté durante horas solo para darme cuenta con frustración de que la mancha ya se había filtrado profundamente en la lana, imposible de quitar. La ira me invadió. Agarré la alfombra entera y la tiré. No importaba. Era solo algo que Charles me había traído de Nepal después de una tarde entera de cuidadosa selección. Junto con ella, recogí cada una de sus cosas que quedaron en mi casa. Cada regalo todas las fotos que me había dado. Cada foto nuestra juntos. Una por una las empaqué y las tiré. Pasé todo el día eliminándolo de mi vida. Charles no me contactó en los días siguientes. Las cosas debían de ir bien con Daniela. O tal vez estaba esperando a que yo cediera. En el pasado, cada guerra fría entre nosotros terminaba conmigo disculpándome primero, sin excepción. Pero esta vez no lo contacté. Y nunca lo haría. Bloqueé su WeChat y su número de teléfono. Cambié la contraseña de mi puerta y borré todas mis cuentas de redes sociales. Con todo resuelto, llamé a mis padres, que estaban de viaje de negocios. Les dije que quería visitar a mi tía en Estados Unidos durante el verano. El plan era simple. Cuando terminara el verano, me iría directamente a la universidad en Guangdong con Alice. Nadie más que Alice sabía de mi decisión. Este plan aseguraría que evitaría cualquier posible encuentro con Charles. Por teléfono, mi madre me bromeó. Oh, tú y Charles están planeando unas pequeñas vacaciones juntos. Lo desestimé con una excusa, sin querer explicar. Simplemente le dije que quería pasar tiempo con ella, con mi tía y mi abuela. Le rogué a mi papá que me reservara el primer vuelo disponible. Estaba lista para irme esa misma noche. Pero justo cuando estaba a punto de salir, me encontré con la madre de Charles en la entrada de la villa. Me saludó afectuosamente. «Tina, ¿qué haces aquí sola? Charles no vino a recogerte. ¿No dijo que te llevaría a un viaje de esquí a Nueva Zelanda? Diviértete, querida, te apoyo totalmente». Me quedé helada. Durante la preparación para los exámenes, le había dicho a Charles que quería experimentar un invierno en el hemisferio sur e ir a esquiar a Nueva Zelanda. Pero dada la situación actual entre nosotros, ¿por qué planearía un viaje así? No había tiempo para pensar en ello. Murmuré una excusa rápida y me fui a toda prisa. Lo que nunca esperé, sin embargo, fue que en el aeropuerto me encontraría con Charles. Capítulo 5. Estaba con un grupo de amigos. Daniela también estaba allí. Charles llevaba un bolso de mujer en una mano mientras mantenía a Daniela. Con el otro brazo, caminaban al final del grupo. De vez en cuando, Daniela inclinaba su me dirigía hacia para decirle algo y Charles siempre se inclinaba pacientemente para escuchar. No como nosotros. Charles siempre había sido más alto que yo. Él seguía creciendo mientras yo me quedaba igual. Cada vez que quería hablar con él, tenía que ponerme de puntillas, dando pequeños saltos, solo para alcanzar su oído. Resulta que, por alguien a quien realmente quería, estaba dispuesto a humillarse primero. Respiré hondo. Me dije a mí misma que tuviera algo de dignidad. Lo que él hizo ya no tenía nada que ver conmigo. Si seguía pensando demasiado, me daría una bofetada para despertarme. Pero solo había un camino que llevaba a las puertas de embarque. No tuve más remedio que quedarme muy atrás. Después de lo que pareció una eternidad,
Finalmente llegamos a una bifurcación en el pasillo. Charles parecía distraído. Hizo varias llamadas telefónicas, pero ninguna se conectó. No dejaba de trastear con su teléfono, con la frustración claramente reflejada en su rostro. Finalmente, pidió prestado el teléfono de un amigo y, con aspecto visiblemente molesto, desapareció en un baño cercano. Momentos después sonó mi teléfono. Un número desconocido. Valentina, parece que estás realmente enfadada esta vez. Ni siquiera me llamarás a menos que yo te contacte primero. Incluso me bloqueaste. Bien, como quieras. Solo no vengas llorando a mí cuando llegues a Beijing y no conozcas a nadie allí que te cuide. El tono de Charles era cortante, sus palabras implacables mientras continuaba sermoneándome. No dije nada. No había nada que decir. Parecía irritarse aún más por mi silencio. No tengo tiempo para esto. Desbloquéame en WeChat de una vez. Estoy a punto de volar con algunos amigos por un par de días. Puede que no haya buena cobertura, así que no te preocupes demasiado. Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente colgué y apagué el teléfono. Desde la distancia, vi a Charles regresar con su grupo, con el rostro sombrío de frustración. Sin dudarlo un instante, tomó la mano de Daniela y se dirigió hacia la puerta de la izquierda. Suspiré y giré a la derecha. Durante mi estancia en Estados Unidos con mis familiares, fingí estar feliz. Me mantuve ocupada llenando mis días de actividades para evitar cualquier vacío que pudiera llevarme a darle demasiadas vueltas a las cosas. Y, por supuesto, nunca volví a agregar a Charles a mis contactos. Aún así, Alice y algunos otros amigos me informaban ocasionalmente sobre su paradero. Al parecer, Charles y sus amigos habían pasado bastante tiempo en Nueva Zelanda. Por alguna razón, había sido inusualmente diligente publicando actualizaciones a diario. Esto contrastaba enormemente con el Charles que yo conocía, el que apenas se molestaba en usar las redes sociales durante meses. Sus publicaciones variaban. Vídeos cortos del esquiando a gran velocidad, fotos de comidas extravagantes, fiestas salvajes que duraban toda la noche. Pero las más frecuentes eran fotos grupales, risas y travesuras, en plena exhibición mientras jugaban en la nieve. Aunque no tenía ningún interés en seguir su vida, la gente seguía enviándome sus publicaciones. Todos parecían curiosos, preguntándome sutilmente por qué no había ido a Nueva Zelanda con él. No sabía cómo explicarlo, así que simplemente lo ignoré diciendo que tenía asuntos familiares que atender en Estados Unidos. Aparte de Alice, que directamente lo llamaba canalla cada vez, la mayoría de la gente dudaba en decir mucho delante de mí. Sabía por qué. Ellos también lo habían notado. En cada foto que Charles publicaba, él y Daniela estaban uno al lado del otro, inseparables. Pero ese lugar junto a él había sido mío durante tantos años. Cada vez que veía esas fotos, mi rostro permanecía sereno, pero en el fondo mi corazón se oprimía con un dolor sordo. Después de todo, él fue mi primer amor, el que había apreciado sinceramente durante tanto tiempo. En las horas tranquilas de la noche, todavía me encontraba lamentando la pérdida. Había momentos de amargura, de no querer dejarlo ir, pero entonces recordaba sus crueles palabras, y me daba una bofetada mental a mí misma de nuevo. Y otra vez, Valentina, no seas patética. No le des más razones para que te desprecie. Aguanta un poco más. Una vez que pase esta fase de abstinencia, todo estará bien. Habíamos pasado un mes entero sin hablar. La Guerra Fría más larga que habíamos tenido. La distancia y el tiempo eran la mejor medicina. Había superado la parte más difícil. Finalmente estaba en un punto en el que podía pasar días sin pensar en él. Y justo entonces, Charles cambió su número y me llamó desde el extranjero. Capítulo 6. Valentina, ¿eres realmente algo? Te fuiste a lo sé. Y ni siquiera me lo dijiste. Has estado allí durante tanto tiempo. El verano casi ha terminado. ¿Olvidaste que prometiste viajar conmigo? Tal vez porque no habíamos hablado en tanto tiempo. Su voz contenía un raro toque de vacilación detrás de las quejas. Todavía no quería hablar con él. Estaba a punto de colgar cuando la madre de Charles arrebató el teléfono. Tina, cariño, estás disfrutando de tu tiempo allí. Charles, este chico, nunca me cuenta nada. Recién me enteré de que ustedes dos tuvieron una pelea. No seas tan dura con él, ¿de acuerdo? Cuando regreses, a que se disculpe contigo en persona. Por cierto, Charles recibió su carta de aceptación hoy. La tuya también debería llegar pronto. ¿Cuándo regresas para tu fiesta de graduación? Tengo una sorpresa para ti. La madre de Charles siempre había sido amable conmigo como una verdadera tía.
No pudo obligarme a colgarle, así que simplemente escuché mientras divagaba. Tía, no planeo hacer una fiesta. Mis padres están ocupados viajando por todas partes y mis parientes pueden simplemente enviar sus felicitaciones en línea. Probablemente yo tampoco regrese pronto. Solo regresaré a tiempo para la inscripción escolar. Antes de que pudiera terminar, Charles volvió a la línea. Su respiración era pesada, su ira palpable incluso a través del Pacífico. Valentina, ya me estoy rebajando para hacer las paces. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir enfurruñada? Si no regresas pronto, no me culpes por ir a Beijing sin ti. Sus palabras fueron frías, una advertencia. Esperó mi respuesta, pero al no recibirla, agregó, piénsalo bien, no te arrepientas. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Me quedé aturdida un rato antes de decidir salir a caminar. Pero justo cuando salí, mi madre me llamó por videollamada. Resultó que mi carta de aceptación había llegado a casa. Cuando mis padres vieron qué universidad había elegido, se quedaron completamente impactados. Tina, ¿por qué no lo hablaste con nosotros antes de cambiar de opinión? ¿Sabe Charles que su madre me estaba preguntando esta mañana si tu carta de aceptación había llegado? Papá miró a la cámara con preocupación. Cariño, ¿cómo podemos estar tranquilos con que vayas a Guangdong sola? ¿No te aterra el calor y las cucarachas? ¿De verdad crees que puedes sobrevivir allí? No me llames llorando cuando necesites que vaya a atrapar una cucaracha por ti. Me quedé sin palabras. Así que solté todas las cosas buenas de la universidad que había elegido y les aseguré que Alice estaría conmigo. Pero seguían inquietos. ¿Discutieron tú y Charles? Aún así, no deberías tomar una decisión tan importante por impulso. Y si te arrepientes, en unos días si quiero ir a buscar a Charles, ¿entonces qué? Exactamente. Estás eligiendo una relación a distancia durante 4 años enteros. Ni siquiera pudiste durar 2 semanas en casa de tu abuela durante las vacaciones de verano sin quejarte de volver a casa con Charles. Cuanto más hablaban, peor me sentía. Así que decidí aclarar todo de una vez por todas. Charles tiene novia ahora. No estaría bien que me quedara tan cerca de él. Mamá, papá, tengo mi propia vida. Ya no quiero vivir en su mundo. Por favor, apoya mi decisión y no se lo digas a nadie todavía. Mis padres intercambiaron miradas en silencio durante un largo rato antes de finalmente aceptar. La única condición era que volviera pronto a casa. Las clases estaban por empezar y querían pasar más tiempo conmigo antes de que me fuera. Mamá mencionó que, después de recibir su carta de aceptación, Charles se había ido de viaje con amigos al día siguiente. No había vuelto a casa en días. Mientras tanto, su madre no dejaba de preguntarle a mi madre cuándo volvería. El día que regresé, mis padres iban vestidos de gala cuando vinieron a recogerme al aeropuerto. Me quedé dormida en el coche, pero cuando desperté me di cuenta de que nos habíamos detenido frente a un hotel de 5 estrellas. Aún adormilada, mi madre me arrastró dentro. Y justo cuando entramos en el gran vestíbulo, vi a Charles. Me quedé paralizada. Estaba de pie cerca de la fuente, con un traje impecable. Su figura alta y esbelta, elegante sin esfuerzo. En tan solo un verano, la apariencia juvenil se había desvanecido de sus rasgos, dejando atrás la versión del que una vez imaginé que sería. Una mezcla indescriptible de emociones se arremolinaba dentro de mí. Después de todo el esfuerzo que puse en evitarlo, nuestro reencuentro ocurrió tan abruptamente. Debí parecer atónita porque mi madre susurró una explicación. Tina, hoy es la fiesta de graduación de Charles. Pensamos recogerte y venir directamente aquí para cenar. Papá añadió casualmente. Tina, no querías tener una fiesta, ¿verdad? Charles lo pensó bien e hizo que sus padres programaran esto para el día de tu regreso. Así que es una especie de celebración conjunta para ustedes dos. Como se sintiera mi presencia, Charles me miró. Nuestras miradas se cruzaron. Mi corazón dio un vuelco. Aunque me había preparado mentalmente para este momento mientras estaba en los todavía me sentí nerviosa cuando finalmente sucedió. Charles reaccionó primero. Estaba a punto de caminar hacia mí cuando Dani apareció de repente entrelazando su brazo con el de él. Sonriendo radiantemente, lo jaló mientras se acercaban. «Valentina, has vuelto», dijo Dani radiante. «¡Qué bien! Por fin puedo conocerte como es debido. Siempre los vi a ti y a Charles juntos en la escuela, pero como yo estaba en la otra clase, nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Es una lástima». Estaba siendo tan educada que no tenía ninguna razón para ignorarla. Forzando una débil sonrisa,
Simplemente asentí. La expresión de Charles se volvió un poco rígida. Habló en un tono deliberadamente casual, pero había un extraño matiz en él, que hay que conocer. Es solo una mocosa malhumorada a la que le encanta hacer berrinches. Sinceramente pensé que se había escapado a los Estados Unidos para siempre. No dije nada. No sabía cómo responder. Daniela, con su brillante vestido plateado, resplandecía bajo las luces, complementando a la perfección a Charles con su elegante traje. Me miré a mí misma. Una simple camiseta blanca, jeans y zapatillas. Mi cabello aún estaba despeinado por